puerto en el que se va a instalar el servicio. Estos pueden estar ubicados en fachadas, postes, pedestales, cajas subterráneas y gabinetes internos. Utilice el medidor para tomar niveles de potencia en el NAP. Esto le permitirá determinar los parámetros de red y definir si se hace o no la instalación. Los niveles de potencia deben estar entre 18 dBm y 24 dBm, en la longitud de onda 1490 nanómetros. Instale una argolla pigtail en el tensor de la red de distribución de fibra entre 10 y 20 centímetros del poste. Deje una ventaja de 150 centímetros de cable aproximadamente para el bucle y conectorización. Separe el cable del mensajero de manera correcta. Inicie un corte entre el cable y el mensajero con la pinza cortante. Separe manualmente estos elementos ingresando un bolígrafo en el medio del mensajero y la fibra para que el cable quede recto y no se enrolle. Es decir, no los abra directamente para no correr el riesgo de romper la chaqueta del cable o hilo de fibra óptica. Aproximadamente a 5 centímetros de donde está separado el cable drop óptico del mensajero, ubique el gancho de autosuspensión. Dele las vueltas al mensajero sobre el interior del gancho de autosuspensión en forma de 8, iniciando desde la parte posterior y llevando el mensajero por la parte interior. Asegure que la tensión del cable sea la adecuada para sujetar el gancho de autosuspensión a la argolla pigtail. Luego, tensiónelo manualmente. Envuélvalo sobre sí mismo con 3 vueltas de manera que quede bien ajustado. Posteriormente, corte el excedente de alambre mensajero. Ubica una correa plástica para asegurar el cable de fibra en el gancho de autosuspensión. Inserte la correa plástica entre el cable de fibra y el mensajero hasta el tope de la separación, dejando la cabecilla de la correa en la parte superior con la parte dentada hacia el mensajero. Gire la punta de la correa hacia arriba, envolviendo primero el mensajero y luego el cable de fibra. Dele otra vuelta hasta que llegue a la cabecilla de la correa e inserte la punta hasta el tope sin ejercer mucha presión. Esto para que no afecte el cable de fibra. Finalmente, corte el excedente de la correa. Sujete el gancho de autosuspensión en la argolla pigtail. En cada pigtail se pueden instalar hasta 3 ganchos de autosuspensión. El tramo de cable de fibra óptica desde el NAP hasta el primer pigtail debe ir sin mensajero y se debe fijar por medio de gancho tensor al pigtail. Hacer un bucle en forma de U de 20 por 20 centímetros a la salida del NAP. Esta figura actuará como cortagotera y evitará que se dañe la conexión en el puerto del NAP. Realice el proceso de conectorización siguiendo los lineamientos técnicos de la compañía. Instale el conector de la acometida en el puerto del NAP aplicando presión con los dedos hasta que haga clic. Utilice los troqueles para marcar la correa. Instale la correa o precinto de marcación de color azul con la nomenclatura del inmueble a 10 centímetros del conector. Cuando el cable de acometida tenga que pasar por un poste de paso, corte el mensajero e instale un pigtail a cada extremo del poste. Forme una leve caída del cable de 80 centímetros aproximadamente hasta llegar al otro pigtail. Utilice correas plásticas de amarre para evitar que el cable se separe del mensajero. Ubique en la argolla pigtail el cable que va hacia la fachada del cliente. La instalación del cable puede ser en sombrilla o perpendicular a la casa. En caso de que la propiedad del cliente esté muy alejada del NAP,
se debe instalar pigtails en el poste más cercano. En el pigtail más cercano a la fachada, realice un corte transversal al mensajero sin cortar el cable. Separe el mensajero del cable unos 10 centímetros en cada extremo para hacer un bucle que evite tensión sobre el cable. Finalmente, sujete el cable en el pigtail en ambos extremos y tensione el cable hacia la fachada. Instale en la fachada de la propiedad del cliente la argolla tensora que soportará el cable que viene de la red distribución. Para esto realice una perforación con broca para concreto con diámetro de 5/16 e instale un chazo plástico y rosque la argolla hasta llegar a tope. Elabore un bucle de cable drup sin mensajero en forma de U de 15 a 15 centímetros. Esta figura actuará como cortagotera y evitará que el agua que puede escurrir por el mismo cable humedezca la fachada de la propiedad del cliente. Tensione y asegure el gancho de autosuspensión en la argolla tensora. Perfore de lado a lado la fachada del cliente en el punto por donde va a ingresar el cable al interior de la propiedad. Instale el buje plástico negro para exterior y blanco para interior. Ingrese el cable óptico al interior de la propiedad.